Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Bienvenido, Dani. Hola, pues un gusto estar acá contigo, Andrew. Tanto tiempo reflexionando, trabajando, acompañando equipos en este tema y bueno, es la primera vez que vamos a hablar juntos de propósito en un espacio en las redes, así que me parece que es una bonita oportunidad. Sí. Qué chévere. Em, bueno, nosotros invitamos a este live para una conversación que es sobre sentido y propósito. Y una de las preguntas que nos hacíamos cuando estábamos preparándonos para este live era, ¿por qué? ¿Por qué hablar de esto? O sea, ¿qué relevancia tiene que traigamos este tema a la conversación? Entonces, Dani, si quieres, arranca tú, como por qué Bueno, lo vimos relevante, qué es lo que estamos viendo relevante como para traer esta conversación. pues nosotros en el grupo del ADN hemos venido con una reflexión desde hace varios años que tiene que ver con ese dato sorprendente de la insatisfacción de las personas en las organizaciones. Yo no sé si ustedes tienen presente ese dato, incluso ese dato ha venido cambiando de una manera abismal, pero dicen algunos estudios que solamente el 13%, ese es el dato, digamos, como histórico, el 13%, el promedio, de las personas que trabajan en las organizaciones están satisfechas con su trabajo. Y lo delicado de ese dato es que parece ser que después de la pandemia ese dato disminuyó en el sentido de que solamente el 9% de las personas a enero del 2023 estaban satisfechas con su trabajo. Entonces, es realmente, digamos, muy triste saber este dato y eso solamente teniendo en cuenta el mundo del trabajo formal, porque como sabemos nosotros, Colombia es un país caracterizado por el trabajo informal y ahí, digamos, no se tiene datos, pero lo que podríamos imaginarnos es que en el mundo de la informalidad hay más situación de precariedad y por lo tanto es posible que los niveles de insatisfacción sean también muy altos. Entonces, estar hablando de alrededor del 80 y pico por ciento, casi 90% de personas insatisfechas con relación a algo que es importante. Yo recuerdo en la universidad, un profesor, de pronto tú, Andrew, tú te acuerdas de él, Ernesto Lleras, que era profesor nuestro en la universidad, llegaba y decía que el trabajo nos daba sentido. Y yo me quedé como con esa idea desde chiquito, digo desde chiquito porque eso pasó hace varios años, y encontrar este dato me ha generado, digamos, eh, mucho impacto y lo hemos compartido en nuestro espacio de trabajo. Esa sería, digamos, como una primera aproximación en lo que tiene que ver con por qué nos cuesta a nosotros estar satisfechos en el mundo del trabajo. No sé si quieres hacer ahí algún comentario. Sí, quizás también agregar que nuestra experiencia está mostrando no solamente, eh, o mejor dicho, hay dos como contextos en los cuales esto está siendo relevante. Por un lado, tú estás trayendo el contexto del mundo del trabajo, el contexto de lo que significa eh, ser parte de una organización y, y quizás sentir un cierto vacío hay veces eh, alrededor de el trabajo que se hace. Eh, Sin embargo, estamos viendo una tendencia de organizaciones que nos están llamando para hacer trabajo que conecta a las personas con el sentido y específicamente incluso, y ahorita lo vamos a ver como la diferencia entre sentido y propósito, pero que conecta a las personas con el propósito. Y no solamente a las personas, sino a la misma organización con el propósito. Entonces, eso por un lado. Pero por el otro lado, hay un contexto en donde cada vez más personas, encuentro yo, están buscando espacios de conexión con el sentido a nivel personal, independientemente de si es con el trabajo o no, pero que están buscando como este propósito de vida, este sentido de para qué estamos acá.
Eh, y hay una frase que quiero traer acá. No me acuerdo en este momento quién es el autor de la frase, así que el mérito para quien lo dijo en su momento, pero es alguien que dijo que los dos momentos más importantes en la vida de un ser humano son uno cuando nace y dos cuando sabe para qué nació. Y un poco esa es la conversación en la que muchas personas quizás estamos en el mundo hoy en día y la razón por la cual sentimos que esta es una conversación relevante, la de el sentido y el propósito. Dale. Entonces, sabiendo, digamos, la importancia de este tema y ahorita, en la medida que vayamos entrando en el tema de sentido y propósito, vamos a seguir encontrando por qué es relevante. Nosotros queremos darle un marco y de pronto ahí te regreso la palabra a Andrew para que nos compartas por qué hemos hablado de dos vías, ¿ya? Y por qué le hemos dado como título a la charla de hoy sobre por qué podemos imaginarnos este tema del propósito como desde dos vías. Sí, nosotros desde el trabajo que hacemos, y digo aquí cuando utilizo el plural, estoy específicamente hablando del trabajo que hacemos desde el ADN Transformador, que somos un equipo constante y firme de 5 personas, donde está Dani, donde está Carolina, donde está María Paula, donde está Elsa y donde estoy yo. Y además trabajamos y colaboramos con varios aliados, con varios grupos de personas que están cercanos también, que hacen parte de una red extendida en la que estamos queriendo hacer cosas cada vez más grandes. Eh, y nosotros en este equipo hemos venido como dándole una mirada a qué significa esto de encontrar sentido en el trabajo y para el trabajo, en la vida, y al final del día también de cómo lograr. Nosotros tenemos nuestro propio propósito. Hemos trabajado en el propósito de nosotros como equipo ADN transformador. Y nuestro propósito de alguna manera es la de acompañar a las personas a pasar de la inercia y de la indiferencia a la esperanza. Ese es, digamos, un resumen de lo que es nuestro propósito. Eh, y como parte de ese propósito hemos estudiado el sentido y el propósito. Y vemos que aunque se parecen, no son lo mismo. Son dos cosas distintas. Eh, y el sentido, digamos que principalmente yo lo he trabajado y lo hemos trabajado nosotros desde una perspectiva que es la de el liderazgo generativo de uno de nuestros mentores y maestros que se llama Bob Dunham. Y Bob propone ahí una mirada de un camino en relación con el sentido que tiene que ver con identificar qué es aquello. No es tanto identificar, porque identificar es quizás un ejercicio más conceptual, pero conectar con lo que nos importa cuidar. Y a él eso lo llama el care. Y ese es un camino de conexión con el sentido. Y el otro camino es el camino justamente de conexión con el propósito. Y ahí podríamos entrar como más profundamente, o ahorita entramos un poquito más profundamente en nosotros qué distinción y qué diferencia vemos entre las dos cosas. Pero esa es la razón de como de hablar de los dos caminos. Vemos que hay un camino que tiene que ver con descubrir propósito y trabajar propósito explícitamente. Y hay escuelas que trabajan eso y nosotros estamos iluminados y guiados por una escuela en particular, que es la escuela del Instituto del Propósito Verdadero, de True Purpose Institute, de Tim Kelly, y a través de una de sus mentoras y maestras de propósito que se llama Ángela Peña, colega nuestra y que hace parte de nuestra red también y con la que hemos trabajado varias cosas y además de quien aprendemos mucho. Eh, y hay otras escuelas seguramente en el tema de propósito y, y está el tema de sentido a través de esta visión del liderazgo generativo. No sé, Dani, si con eso como que le apunté y respondí un poco lo que tú querías Sí, que respondiera o si me fui por otro lado. sí, digamos, déjame, solo hago énfasis en algo que, digamos, que es importante y se debe tener en cuenta. Y es, para la gran mayoría, el propósito es una motivación intrínseca, pero no para todo el mundo.
y eso también, digamos, hay que reconocerlos, ¿ya? Entonces, por eso nosotros hemos encontrado que lo que nosotros llamamos el care, o sea, eso que es importante cuidar, es la sombrilla, ¿ya? Y entonces nosotros, si tenemos claro qué es eso que es importante cuidar, uno puede decir, ok, para mí es importante cuidar mi propósito de vida, pero también para mí es importante cuidar, por ejemplo, mi aproximación al aquí y a la hora, ya que yo soy una persona totalmente pragmática y yo considero que yo me debo a lo concreto. Entonces, es importante observar que si bien, o sea, para nosotros, yo creo que si a mí me ponen a escoger cuál es esa motivación intrínseca más fuerte, ¿ya? Yo diría que para mí es el propósito, ¿ya? Sin embargo, no para todo el mundo. Para otras personas, el propósito, por ejemplo, la motivación puede estar orientada por la maestría, el deseo de mejorar cada vez algo, ¿ya? O la autonomía, ¿ya? O el logro o la afiliación. Entonces, hay distintos temas que son importantes, entre el cual uno es el propósito. Entonces, eso, digamos, yo añadiría. Y quisiera empezar a distinguir, Andrew, la diferencia entre sentido y propósito, que a veces utilizamos sentido y propósito como lo mismo, y está bien. Esa es una manera, digamos, coloquial y práctica de relacionarnos con el término propósito. Pero si vamos un poquitico más en detalle, a mí me gusta utilizar esta imagen, Andrew, y todos, y es que el sentido es como las raíces de un árbol, ¿ya? Y el propósito es algo así como, ¿qué es eso con lo que yo quiero contribuir en la vida? Mientras que uno podría decir, el sentido es como, como el por qué, el propósito es un para qué, ¿ya? Y ahí hay una atracción. Ángela, nuestra amiga, y decía una frase que a mí me quedó en estas conversaciones en las que hemos tenido con ella muy centrada. Es como que se requiere una atracción entre sentido y propósito. Si yo tengo claro, por ejemplo, que yo soy un hombre que mi sentido en la vida es lo espiritual, por decirlo de alguna manera, y mi propósito es construir y aportar a la paz, ahí se genera una atracción que es muy interesante, ¿ya? Pero hay personas que tienen propósito, pero no tienen un fuerte sentido, ¿ya? O sea, quieren una contribución, pero les hace falta algo por lo cual, de alguna manera, se entiendan en la vida y digan, esta es la razón por la cual yo me levanto, me despierto en el día a día. Pero para hacerlo más simple, lo podemos tratar, podemos decir sentido y propósito, podemos entenderlo de la misma manera. Pero si ustedes quieren entrar un poco más en detalle, pueden darse cuenta que puede ser importante una conversación sobre el sentido y también una conversación por el propósito. Y en esto del propósito, algo que me parece que es muy interesante. A mí me encanta esa frase, Andrew, que dice que se la reconocen a Nietzsche, que dice que todo el que tiene un para qué resiste cualquier cosa, ¿verdad? Y uno observa eso, uno de los papás de todos estos temas de propósito, Víctor Frank, ¿ya? Víctor Frank decía que la pulsión fundamental en la vida, eso que nos hace movernos, es el significado, es el sentido. Y él decía, imagínenselo, una persona que estuvo en los campos de concentración, en plenos campos de concentración, y él llegaba y decía, ¿qué es eso que nos puede provocar a nosotros el propósito? Y él decía que habían tres cosas que eran como muy interesantes. Uno es esas ganas de crear, esas ganas que tenemos de trascender y de aportar, ¿ya? Y de poner afuera. Eso era uno. Lo otro es el amor, ¿ya? La importancia del encuentro con el otro, la importancia de conectarnos con el otro, ¿ya? Y también otro tema al que él hacía referencia, Víctor Frank, es que cuando estamos en situaciones complejas en la vida, cuando estamos sufriendo, aprendemos. Entonces, para darte la palabra y que tú desarrolles esa idea, a nosotros nos gusta mucho el enfoque de Tim Kelly, porque él termina diciendo en concreto, cuando uno tiene claro la esencia personal, cuando uno tiene claro sus dones y cuando uno tiene claro la contribución, uno tiene el propósito. Entonces, no sé si quieres darle un desarrollo a esa idea, Andrew. Mm, no sé si me iría exactamente por ese lado.
Voy a hacer un anuncio que tú siempre haces con el tema de cuando facilitamos talleres. Y es que tú dices que nosotros facilitamos a la limón, ¿no? Sí, Eh, sí. entonces, en esta conversación, en esta conversación, estamos igual, estamos a la limón. Tuvimos una conversación previa con Dani como de preparar y demás, pero también la conversación está siendo muy real en este momento de lo que va apareciendo más allá, pues como de lo que nosotros habíamos hablado. Y lo que me pasa un poquitico ahorita que dices eso, Dani, es que digo, mm, pues por un lado, un contexto que no lo dije antes y que tal vez no lo hemos mencionado acá y que lo habíamos hablado, y es que desde la escuela que hablábamos como del liderazgo generativo, se habla de esto de lo que es importante cuidar, del care. Y yo creo ¿y qué es eso del care? Tiene que ver con el impulso a actuar es porque algo queremos cuidar y siempre estamos cuidando o no de lo que nos importa y estamos en conexión con eso que nos importa o no. Y José Gabriel puso una nota, José Gabriel que está acá dentro de la sala de Zoom, no en el Facebook, sino acá en la sala de Zoom, pone una pregunta que es, ¿el propósito es entonces lo que te mueve? Y yo le respondería a José Gabriel desde esto que estoy diciendo, que lo que te mueve es el care, es que hay algo que te importa cuidar, porque el cuidar es algo que es biológicamente innato o inherente, más bien, al ser humano. Nacemos y necesitamos ser cuidados y aprendemos a cuidar y por lo tanto vemos el que justamente como este estado profundo de conexión con lo que nos importa, que nos mueve a la acción, que nos lleva, y de hecho nosotros desde ahí decimos que la acción no es simplemente actividad, sino que la acción es aquella, aquel actuar en el cual estamos cuidando de algo. Porque cuando estamos simplemente haciendo tareas o en actividad, pero desconectada de lo que nos importa cuidar, que tiene que ver con esa estadística que daba Dani al principio de la cantidad de gente que no encuentra satisfacción en el trabajo, que no encuentra sentido en el trabajo. Es porque están muy ocupados, están haciendo muchas cosas, pero están desconectados del sentido. Están desconectados de qué es lo que les importa cuidar, de qué es lo que está siendo importante cuidar. Y eso nos pasa muchas veces porque, entre otras cosas, nos adormecemos y demás. Pero entonces el tema es, desde esa perspectiva, lo que yo creo, y en esto estamos de acuerdo con Dani, es que el propósito es algo que te puede importar cuidar o no. Y hay personas que, como decía Dani, quizás son como de mucho pragmatismo y de mucho de estar en el presente y demás, y dicen, no, no, para mí, a mí lo que, yo no estoy buscando el propósito, yo estoy acá es como haciéndome cargo del día a día, pero de todas formas hay algo ahí de lo que estoy cuidando o dejando de cuidar, dependiendo de mi conexión con eso que me importa. Mm, entonces, eh, volviendo como un poquito a tu comentario y trayendo otra vez a Víctor Frankl, que además es otra escuela de mirar justamente el tema del sentido, que es la escuela de la logoterapia que él inició. Yo soy de los que creo que incluso lo que postula y presenta Víctor Frankl tiene que ver con la conexión con lo que es importante para nosotros. Y desde ahí hay sentido. Desde ahí hay una respuesta a qué hace que pueda yo generar valor y pueda yo generar satisfacción, dado mi actuar y dados los resultados y las consecuencias de ese actuar. Em, y el propósito, cuando lo hago parte de mi cuidar, de lo que me importa cuidar, como que
como que da una dirección y un sentido también más profundo, quizás un poco más trascendente. Como que a mí personalmente, voy a hablar de mi experiencia, tal vez para... No, siento cuando voy diciendo lo que estoy diciendo, me digo, uy, Andrés, te estás poniendo como cabezón con el tema. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Yo, yo creo que yo me hice muchas veces la pregunta de, ¿yo para qué nací? ¿Para qué? ¿Para qué es que estoy acá? Y a mí me ayudó mucho hacer trabajo de propósito para poder decir, es que hay como una misión mía. Eh, hay algo que hace que mi vida tenga trascendencia y que no sea simplemente como una estrella fugaz más que pasó por esta vida, sino que hay algo como único que yo puedo aportar y que yo puedo contribuir. Eh, y eso lo encontré eh, haciendo trabajo de propósito. Pero eso me llena de sentido. Y ahí te devolvería la palabra, Dani, eh, para ver cómo conecta eh, Claro. con lo que tú estabas buscando, porque sé que me fui para otro lado y me gatilló como esta otra reflexión. Pero ¿qué tal si seguimos por la línea de lo que tú estás diciendo y tú estás hablando de tu propósito y el impacto del propósito en tu vida? Y si compartimos, digamos, también nuestros propósitos, ¿ya? Por ejemplo, desde esta aproximación de Tim Kelly, donde el modelo lo que plantea o la declaración de propósito lo que plantea es, primero preguntémonos sobre la esencia, sobre eso que somos nosotros de una manera, de una manera profunda. Y Angelita Peña, nuestra amiga de armonía y colega, ella dice una frase que a mí me gusta mucho y que desde la primera vez que se la escuché, eh, me generó mucho sentido. Y es, la esencia es como el perfume personal. O sea, uno sabe que Andrés es una persona, por ejemplo, es energía vital. O sea, Andrés es energía y Andrés la pone, digamos, cuando uno quiere, digamos, contar con fuerza, digamos, en el equipo de trabajo, yo siempre me hago al lado de Andrés, porque la esencia de Andrés es resolución, energía, ¿ya? Es eso. La mía, por ejemplo, ¿ya? Es la conciliación, la integración. Eso es parte, digamos, de mi forma profunda de ser, ¿verdad? O otra cosa que es parte de mi esencia es, yo soy una persona, soy un buscador espiritual, ¿verdad? Entonces la espiritualidad hace parte de mi esencia. Y mi otra parte del propósito que tiene que ver como con esos talentos, con esos dones, como lo llama Tim, con la bendición, ¿verdad? Es que yo tengo la capacidad, ¿verdad?, de unir cielo y tierra, de unir esto que es profundamente humano, espiritual, con también el mundo de la acción, el mundo del trabajo. Entonces, mi propósito, o sea, si me piden en cortico que yo se los defina, mi propósito es unir cielo y tierra. Mi propósito es unir eso que es profundamente espiritual, ¿verdad?, con el mundo del hacer. Entonces, ¿y cuál es esa contribución? O sea, ¿a qué le apuesto yo? ¿Cuál es esa gran misión? Yo desde que recuerdo en mi formación personal, yo siempre le he apostado a la construcción de la paz, ¿verdad? O sea, en la primera parte de mi carrera, yo trabajé por construir paz desde lo social y desde invitar al empresariado a construir la paz, ¿verdad? Y desde esa iniciativa formé y participé y colideré programas, por ejemplo, como Aulas en Paz, ¿verdad?, o Opción Colombia, porque parte de mi propósito en la vida era eso, aportarle a la construcción de la paz. Poco a poco el propósito puede ir cambiando más, digamos, el propósito no cambia de manera radical, ¿ya? Uno tiene etapas en la vida, ¿ya? Pero para mí, dado el trabajo que tenemos con el equipo de ADN Transformación,
transformador, para mí se me ha vuelto que ahora yo, mi gran aporte, no solamente es la construcción de la paz, sino la construcción de la esperanza. ¿Ya? Y tiene que ver con que nuestro propósito, el propósito del ADN como equipo, como organización, es ayudar en la transformación desde la insatisfacción a la esperanza. Poder llevar a las personas y poder llevar a las organizaciones de la insatisfacción, de la indiferencia, ¿ya? A la esperanza. Entonces, si ustedes observan, eh, lo que primero nos provoca este camino del propósito es declarar, ¿ya? Pero para declarar hay que hacernos unas preguntas, ya sea desde el punto de vista personal profundas o desde el punto de vista organizacional también estratégicas. ¿Ya? Ahorita probablemente podemos irnos para el lado organizacional, Andrew. Pero yo diría que para ponerle concreción, mi propósito y el propósito, por ejemplo, de nosotros del ADN transformador es ese. ¿Ya? No sé si quieras hacer comentarios alrededor de eso. Em, sí, tal vez como para resumir un poco los elementos que tú mencionaste. Bueno, mi propósito, ¿cuál es? Mi propósito es contribuir a transformar la forma en que habitamos este planeta para que seamos habitantes justos, sustentables y plenos de este planeta y podamos construir una buena vida para cada uno de nosotros y para todos, para que todos podamos tener una buena vida y sobre todo las siguientes generaciones también puedan tener una buena vida. Ese es como mi propósito. Entonces hago muchas cosas que están en relación con eso, incluso ser parte de este equipo del ADN transformador. Em, pero tú mencionabas los elementos del propósito desde el Instituto de Propósito Verdadero y que son la esencia, la bendición o el don, eh, la contribución o la misión, e incluso digamos, en la versión en la que yo me formé en propósito, estaba también el mensaje, aunque no todos fuéramos mensajeros. Y el trabajo de propósito desde esa perspectiva y ayudado y guiado por personas expertas como Ángela, como Tim y como todos los coaches del instituto, eh, hace, ¿cuál sería la palabra para describir eso? Hace muy, muy rico, muy sentido. Nutrido. Sí, hay una sensación como de expansión, como también como ok, gracias porque como que logro, logro tener muy buenas pistas y respuestas a esa gran pregunta de cuál es mi propósito, a la luz de esos elementos que tú mencionabas. Entonces, nada, quería como quizás enumerarlos un poquito y hacerlos más explícitos, porque es parte del trabajo que hacemos, y tú decías también conectando con el tema de las organizaciones, es parte del trabajo que hacemos eh, co- con personas y con organizaciones. eh, y lo hacemos de la mano con Ángela Peña y con Armonía, que es su firma de consultoría en temas de propósito, eh, que es que es ayudarle a las personas a encontrar o a descubrir o a conectar con su propósito. No sé, son palabras distintas y cada una tiene un ligero matiz diferente, eh, pero no solamente a las personas, sino a las organizaciones, a los equipos. Y hacer este nombre se lo dio de hecho Dani, y es hacer un match. ¿Cómo es que mi propósito personal se engrana con el propósito de mi equipo? Con el equipo con el propósito de mi organización y viceversa. ¿Cómo es que el propósito de mi organización se engrana y le contribuye y le suma a mi propio propósito? Eh, y la consecuencia de eso es gente y equipos y organizaciones que entonces elevan su nivel de sentido, su nivel de compromiso,
porque tal vez ahorita que digo eso, eh, si lo miro un poquito como funcionalmente, yo soy ingeniero industrial y quienes me conocen, pues saben que tiendo también hay veces como a conectar como las cosas así como en proceso. La consecuencia de eso, la consecuencia del sentido, por ejemplo, a nivel de las organizaciones, bueno, en general en la vida, es que la consecuencia del sentido es el compromiso, es la responsabilidad. Cuando nosotros estamos conectados con el sentido, lo que deviene de ahí es un impulso genuino y auténtico, nuevamente, de cuidar de lo que nos importa. Y ahí aparece la responsabilidad y ahí aparece el compromiso y el impulso para tomar acción y para producir resultados que generen valor, que generen satisfacción. Eso agregaría, Dani. Andrew, y ya que estás ahí, déjame, hago una precisión que es importante y nosotros la trabajamos. Y es, una vez nosotros tenemos declarado el propósito personal o el propósito organizacional, lo siguiente es trabajar en la manifestación, ¿verdad? Un propósito que no se observa y no se manifiesta es un propósito que es teórico, ¿verdad? Por eso nosotros, dado nuestra formación, hemos unido como estos dos enfoques, estos dos caminos, el camino del propósito y el camino del care, el camino de lo importante, porque desde el camino del care hay una cosa, es que tenemos la capacidad de tener la promesa, ¿verdad? Como forma de cuidar la ejecución y la manifestación del propósito, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que la promesa cuida eso que es importante. Nosotros sabemos que la promesa cuida el propósito, ¿ya? Porque nosotros vemos que si nosotros tenemos una estructura clara, casi como en un contexto organizacional, si uno tiene como un mapa estratégico, ¿ya? Uno sabe para dónde va, pero eso lo tiene uno que bajar en cascada, ¿ya? Y una manera como nosotros hemos encontrado de bajar el propósito y llevarlo a la manifestación es lo que la herramienta hace, que se conoce la gerencia por compromisos. Entonces, quería Andrew, antes de pasar al tema y de seguir enriqueciendo el tema del match del propósito personal y organizacional, hacer referencia a que una parte es la definición y la formulación del propósito y otra parte es trabajar en la implementación, en la manifestación, y que para eso un elemento y una herramienta central es tener promesas claras, promesas de resultado. Entonces, no sé si quieres hacer algún comentario ahí, y si es así, si no es así, Sí, dale, sí, dale. no, déjame porque, porque tú acabas de picar en un tema que es fundamental, que es el tema de la realización, de la manifestación, de la bajada a la tierra del propósito, porque muchas veces el propósito está como por acá, ¿no? Como por el cielo, grande. Eh, pero el propósito, si no se baja a la tierra, pues se queda en buenas ideas y se queda como por allá. Y esa es la materialización, la realización, la manifestación de ese propósito. Y dicho por Ángela Peña, y espero que la estadística la esté recordando yo bien, eh, ella habla y dice algo así como que de las personas que hacen trabajo de propósito y que descubren propósito, solamente el 20% lo llevan a esa parte de volverlo tangible. Solamente el 20% lo manifiesta. Porque es un trabajo, es un trabajo ya distinto. Es un trabajo que implica que, que, que pase por nosotros. Es un trabajo que nos conecta con la incertidumbre, con lo caótico, con las relaciones, con la acción como tal. Eh, y por eso es que es importantísimo el trabajo de cómo llevar a la práctica, de cómo aterrizar y devolver tangible el propósito. Y eso es fundamental, bien sea a nivel de una persona o bien sea a nivel de un equipo o de una organización. Y es
después de poder descubrir ese propósito, es generar el compromiso para efectivamente hacerse cargo de que suceda, de producir resultados concretos que den cuenta de que efectivamente lo estamos haciendo, que nosotros utilizamos la expresión, estamos viviendo en propósito. Y esa etapa es dura, esa etapa es dura. Y, y eso es buena parte del trabajo que a nosotros nos gusta hacer y acompañar con, con las organizaciones. Nosotros no hacemos yo no hago mucho trabajo, no sé tú, Dani, yo no hago mucho trabajo de propósito personal. Yo hago más trabajo de conexión de sentido social, mucho trabajo con las personas, líderes y equipos con los cuales trabajo. Mucho trabajo de conexión con qué es lo que nos importa cuidar, pero no hago mucho trabajo de propósito como tal con eso, pero digamos que sí sé que Ángela, y no sé si tú hacen mucho trabajo de eso, pero ahí es donde viene, después del descubrir el propósito, cómo acompañar en la manifestación y en la realización de ese propósito. Eso quería añadir. Qué bueno. Y si nos vamos hacia lo organizacional, también utilizamos en lo organizacional el mismo enfoque. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la esencia de la empresa? ¿Cuáles esos dones, esos servicios, ¿verdad? Esa bendición, eso que sabe hacer bien la empresa, y cuál es esa gran contribución, cuál es esa gran contribución que se tiene. Y por ejemplo, preguntas como esa, como estas, ¿qué es lo que le apasiona hacer a tu empresa? ¿Qué es lo que le apasiona hacer a tu equipo? ¿Verdad? Preguntas como esa nos permiten ir a la esencia de lo que hace la compañía, ¿verdad? O preguntas, ¿en qué es buena tu empresa? ¿Qué es eso? En que tu empresa realmente fluye, ¿ya? Donde hay un flujo real. ¿Cuál es esa gran contribución que está haciendo tu empresa? Tu empresa le aporta, por ejemplo, recuerdo, Andrew, un proyecto que tuvimos el año pasado, lo hicimos nuestro equipo y lo hicimos con armonía con Ángela. Era una empresa de tecnología, ¿ya? Y era muy bonito ver que a ese gerente de esa compañía, a ese gerente tenía una preocupación. Él llegaba y decía, es la transformación digital está yendo, digamos, a un paso tan veloz que es probable que la mayoría de países de América Latina se queden rezagados, ¿verdad? Y el aporte que él quería hacer, y que provocó e inspiró a su empresa es cómo puede, desde una empresa de transformación digital, cómo puede ayudar a generar oportunidades de desarrollo, eh, de tal manera que, que América Latina, que las empresas de América Latina puedan participar de esa, digamos, de esa dinámica de todo esto que ha sido la cuarta revolución. Entonces, ellos decían, nuestra esencia es que tenemos visión, curiosidad, flexibilidad y alegría. Y decían, nuestro don es hacer las cosas diferentes, usando la curiosidad, cuidando a las personas, generando los vínculos para alcanzar éxito. Y decían, esa misión nuestra es generar oportunidades de desarrollo para nuestra comunidad. Entonces, desde eso, desde amar lo que ellos hacen y compartiendo esa gran apuesta. Yo no sé si tú quieres compartir alguna otra, por ejemplo, este otro proyecto en el que tú y yo estuvimos también el año pasado en Lima, en esta empresa textilera. Sí, pues más que compartir, digamos, como el texto de lo que de lo que es el propósito de esta empresa, eh, a mí quisiera como dar un pasito además, porque también quisiera como sentir, escuchar, leer las reacciones un poco de las personas que nos están escuchando, que puedan mandarnos un mensajito por el chat, bien sea aquí dentro del Zoom, quienes están aquí en Zoom, o bien sea a través del Facebook, de cómo están recibiendo esto, cómo está aterrizando esto que estamos conversando con ustedes y también qué inquietudes aparecen y qué preguntas van apareciendo. Eh, pero volviendo a tu pregunta, Dani, eh, lo que quería traer es lo siguiente.
este trabajo, en ese ejemplo que tú compartiste y en el ejemplo que me pediste que mencionara, que como te digo, pues es una empresa del sector de textiles, eh, más que hablar de específicamente cuál es el propósito de esa compañía, es qué es lo que causó, cuál es la consecuencia de este trabajo cuando lo hicimos con ellos. Y es un mayor sentido como de vitalidad, eh, de, de, nuevamente, como yo decía antes, de compromiso. eh, y tiene que ver con, nuevamente, volver también a conectar con esa dimensión humana de una inquietud que es, creo que fundamental para muchos. Como decía Dani hace un rato, pues no todo el mundo de pronto se hace la pregunta del propósito, incluso algunas personas piensan en propósito y dicen, no, pues propósito es lo mismo que, por ejemplo, que la intención que le pongo a algo. Y está bien, pero también hay personas que estamos pensando en el legado y el trabajo de propósito a nivel personal y a nivel organizacional, como que vuelve y nos conecta con una parte de nuestros ser humanos o de nuestro ser humano que, que tiene que ver con inquietudes de vida, que tiene que ver con realmente encontrar sentido en lo que hacemos, que tiene que ver con ver que lo que yo hago no es simplemente un proceso mecánico, como la película de Charles Chaplin, repetitivo y que no tiene, que está ausente de sentido, aunque esté muy ocupado y aunque después me lo duelan los brazos o lo que sea, sino que es como que esto que estoy haciendo realmente está en favor de algo más grande y que tiene que ver con esa inquietud vital que tenemos los seres humanos de, de poder decir para qué estoy acá y también un poco, lo decía Dani hace un momento, de qué es lo que yo vengo también a contribuir, no solamente a recibir, no solamente a consumir, sino qué es lo que yo vengo a ser parte de qué. Yo estoy leyendo un libro que habla de la evolución, sí, de la evolución entre otras del ser humano, de la vida y demás. Y el autor presentaba una imagen que me gustó mucho porque decía que cuando hay un cambio como de etapa en la evolución, hay ciertas personas que están al principio de esa etapa de cambio y que es como caminar cuando uno camina no sé, por el campo. Claro, uno hay veces ve trochas, uno hay veces ve ya el camino marcado, pero ese camino marcado en algún momento no estaba marcado. En algún momento estaba, llamémoslo, virgen. Y cuando ya está marcado, pues todos podemos seguir el camino y todos vamos por ahí. Pero antes de que ese camino esté marcado y cuando está virgen, hay alguien que es el primero en ir por ese camino. Y esa persona ya deja una huella. Y si nadie más camina por ese camino, pues nunca va a haber trocha. Pero si alguien más camina y si muchos caminan, se empieza a hacer la trocha, se empieza a marcar el camino, se empieza a marcar esa ruta. Y desde cierto punto de vista, nosotros en la evolución del ser humano estamos haciendo eso. Y es que o estamos siguiendo los caminos que ya están marcados, las trochas que ya están marcadas, eh, y hay veces seguimos esas trochas como los caballos de cabalgata que uno alquila, hay veces en ciertos lugares cerca de Bogotá, por lo menos, en donde uno se monta en el caballo y el caballo va por la trocha. Y uno quiere que el caballo vaya por otro lado, el caballo no se va a salir porque el caballo va es por la trocha. Y hay veces vamos así por la vida, ¿no? Como por la trocha que ya está marcada. Y hay veces nos damos cuenta de que tenemos la posibilidad de
quizás empezar a marcar un nuevo camino. De pronto no somos los primeros, pero de pronto podemos ir detrás de unos primeros pocos. Y ahí empezamos a ser parte de ese proceso de evolución y de creación de los nuevos caminos. Entonces, volviendo como a las reflexiones, yo creo que parte del trabajo del sentido, del propósito, a veces tiene que ver con eso, con encontrar cuál es el camino que realmente, nuevamente, nos conecta con la satisfacción, el valor, el sentido. Y si es el que ya está marcado, bienvenido. Pero hay veces necesitamos salir y marcar uno nuevo. Y yo creo que eso es parte como de lo que de alguna manera le pasa a los equipos y le pasa a las personas cuando trabajamos en esto. Y es que empiezan a tener esa sensación de que hay una elección de por dónde yo quiero caminar y para qué lo estoy haciendo por ahí. Yo creo, Andrew, que podemos ir cerrando como este abordaje y buscar que se unan las demás personas. De pronto, con la invitación, con una pregunta es, ¿en qué quieres trascender tú? ¿Ya? Eh, ¿Qué tal si eh, puede ser que sea esa pregunta o que tengan otra pregunta o otra inquietud, pero por qué te interesa este tema del propósito de ti? ¿Ya? Puede ser una manera de entrar a conversar este tema. O si quieres, o si quieres desde otro lugar también, desde otro punto de vista también muy válido. Me gusta tu pregunta, veamos la reacción de las personas a tu pregunta. Y de todas formas, quisiera como ir leyendo un comentario de Norma Marín en Facebook, que nos dice, me encanta escuchar la conexión con nuestra esencia como punto de partida para ir a ese propósito, porque siento que desde lo somático e intuitivo es lo que hace que me acerque o me aleje del camino a elegir. Eh, sí, es tal cual. Cuando, cuando, cuando el cuerpo, eh, cuando el cuerpo se siente inclinado a moverse en una dirección, vamos en esa dirección, podemos ir en esa dirección. Pero cuando el cuerpo, cuando digo el cuerpo es esa dimensión que menciona Norma como lo somático. Cuando el cuerpo como que se frena, no vamos en esa dirección. Y al mismo tiempo, hay veces que como que el cuerpo no está tan seguro o no está tan cómodo porque no es la senda por la cual hemos transitado antes. Ese camino no está todavía cableado neurológicamente y sin embargo la conexión con lo que nos importa y con lo que nos da sentido en la vida nos anima a tomar la decisión de ir, de todas formas elegir ir por el camino de lo que nos importa cuidar. Nada, eso es un poquito lo que gatilla el comentario de Norma en Facebook y me encantaría que pongan también comentarios a la pregunta que hizo Dani. Y lo mismo invitados a quienes están aquí en el Zoom, a que nos pongan sus comentarios. Repite la pregunta, Dani, porfa. Eh, ¿Qué es Si, eso? si te De acuerdas. pronto, ¿qué es alrededor de eso? ¿Qué es eso en lo que nos gustaría trascender? ¿No? Esa puede ser, digamos, una pregunta. Eh, voy a proponer que hagamos como unas dos o tres preguntas, dejemos a ver si alguien reacciona a esta o hacemos otra, de pronto buscando esas reacciones. Tú me vas diciendo si ves algún comentario Vale. o lanzo otra Eh, cuando tú me digas. sí. ¿Qué, qué te inclina a este tema de propósito? ¿Qué es lo que como que te mueve a este tema de propósito? Podría ser también una manera distinta de preguntar lo mismo que creo que estás preguntando tú, Dani. Entonces me encantaría ver comentarios. José Gabriel escribe por acá por el Zoom, dice, el tema del propósito me encanta.
Para mí el propósito es lo que te mantiene motivado y activo e independiente de donde estés. A veces lo cotidiano nos absorbe, pero cuando conectamos nuevamente con el propósito, la energía y las ideas y las acciones se conectan impulsando nuevamente. Yo creo que compartimos ese planteamiento tuyo, José, ¿ya? Y fíjate que hay varios elementos de lo que nosotros hemos hablado. Es el care, lo importante es eso que nos energiza, eso que nos motiva, ¿ya? Y fíjate que cuando uno en el día a día, en lo cotidiano a veces se pierde y uno llega y se hace de nuevo la pregunta de propósito y sentido y se vuelve a reenergizar, es porque probablemente uno ya ha venido trabajando ese tipo, digamos, de esa construcción de esa declaración. Así que celebro que tú tengas, digamos, esta aproximación, José, sobre el propósito. Mm. Sabes que a mí también me invita a algo el comentario de José Gabriel, y es que me invita a mirar la elección, porque yo creo que muchas veces nosotros, o sea, José Gabriel dice lo siguiente: a veces lo cotidiano nos absorbe, pero cuando conectamos nuevamente con el propósito, la energía y las ideas y las acciones se conectan impulsando nuevamente. Y yo creo que muchas veces nosotros vivimos un poquito como en el automático de, de esperar a que la conexión venga, o de creer que es que la conexión es algo que pasa o no pasa. Y a mí me invita a la elección, porque yo creo que es justamente elegir y aprender a conectar con el propósito. Aprender a conectar, nuevamente puesto desde el punto de vista generativo, es aprender a conectar con lo que me importa, aprender a conectar con el propósito, incluso como una práctica. ¿Cómo es? Esta sería una pregunta, no sé si rico si la responden en el chat, pero si no, pues para hacernos. ¿Cuáles son tus prácticas, tus hábitos, tus rutinas, tus rituales de conexión con el propósito? ¿De qué manera no esperas a que el propósito conecte, sino te aseguras de conectar con tu propósito todos los días? ¿Lo haces? ¿No lo haces? Y si lo haces, ¿cómo lo haces? ¿Qué haces? Nuevamente, quien quiera como comentar de esto, muy rico, porque nos da cositas para conversar, pero si no, por lo menos que de pronto se hagan esa pregunta, porque yo creo que hay una elección, y es la elección de: si yo quiero ser capaz de, voy a dar nuevamente, si yo quiero ser capaz de eh, tener energía, ideas, es decir, creatividad, y tomar acciones con impulso, entonces, ¿qué necesito hacer para conectar con mi propósito, si el propósito me ayuda a lograr eso? Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más aparecerá? Déjame, miramos, le echamos una mirada por aquí en Facebook. Luis Alfonso dice lo siguiente: siento que si el propósito de la gestión y mi esencia riman, habrá energía alta. ¿Qué quieres tú comentar de eso, Dani? Ese es el match entre el propósito personal y el propósito organizacional. O sea, ese es probablemente lo que encuentran ese 10% de personas que encuentran, digamos, y tienen alta satisfacción, ¿ya? Y imaginémonos, o sea, es como mi apuesta personal, ¿ya? Contribuye en la apuesta de un colectivo, ¿ya? De un equipo que también está apostándole a la misma gran contribución. O sea, ese match, volviendo a lo de José Gabriel, es esa fuerza vital, ¿ya? Es esa energía atómica, ¿ya? Que en realidad genera una gran dinámica y un gran sentido en la vida. Ese es el deseo de la mayoría, y me parece que bonito que lo traigas de esa manera. Mm. Y también chévere mirar un poquito de la palabra energía, ¿no? Porque muchas veces la gente
considera estos temas como de la energía como temas así como, uy, se me puso esotérico. Y sin embargo, todos al mismo tiempo sabemos que la energía es algo muy real, muy concreto, muy físico. La podemos medir. Y efectivamente, cuando, cuando encontramos conexión con el sentido, cuando encontramos conexión con el propósito, de maneras que han sido medidas, la energía es más alta. La energía es más alta. Entonces, totalmente de acuerdo con Luis Alfonso. Oye, Dani, seguimos abiertos a ver comentarios y si alguno de los que está aquí en el Facebook quiere levantar la mano e incluso a decir algo, también bienvenido. Eh, yo al mismo tiempo, mientras tanto, quisiera también como lanzar un poco esta pregunta. Y la pregunta es, s- y de pronto, para que quienes puedan la respondan ahora, pero para que quienes escuchen esto después, de pronto si lo escuchan en una grabación o lo que sea, de todas formas, entren a la página web del ADN Transformador, que es www.adntransformador.com, si no estoy mal. Ya les confirmo esa dirección. Eh, que nos cuenten si este sería un tema interesante como para desarrollar más en profundidad y para desarrollar, sobre todo para trabajar. Una de las cosas que nosotros estamos comprometidos este año es a ofrecer más espacios de trabajo con las personas que hacen parte de nuestra comunidad, de nuestra red, eh, y hacerlo no solamente en contextos de equipo y organizacionales, sino también en contextos abiertos en donde puedan venir personas interesadas porque se interesan en este tema de manera particular o incluso porque les sirve para su organización, para su equipo, pero no van a mandar a todo el equipo y mandan a algunas personas, digamos, a trabajar estos temas. Entonces, un poco la pregunta es, si hiciéramos un taller sobre sentido y propósito, para entrar a trabajar algunas de las cosas que hemos mencionado hoy, a trabajar la conexión con lo que te importa cuidar, a trabajar lo que significa la acción desde el sentido y desde el propósito. Si hiciéramos un taller incluso para trabajar propósito más en profundidad, eh, ¿eso sería de interés? Nos gustaría mucho que ustedes nos dejaran saber si eso sería de interés, porque si vemos que hay un interés sentido por el tema, nosotros estamos abiertos a lanzarnos a hacer una oferta al respecto para que realmente las personas que les interesa lo quieran trabajar. Entonces, un poco esa es la pregunta. Y es, ¿te interesaría participar de un espacio de trabajo alrededor del sentido y del propósito? ¿Qué opinas, Dani? Bonita, listo. Pues o sea, nosotros con los brazos abiertos para los que están interesados en seguir profundizando en, en esta, en esta invitación que nos estás haciendo. Mm. Entonces, Y Jorge, la, y, y la página web, para quienes están aquí en el Zoom, ya está ahí en el chat. Para quienes están en el Facebook, Caro, también si la puedes poner allá, pues de todas formas la digo, www.adntransformador.com. Esa es la página, sí la tenía bien. Y José Gabriel, gracias por tu respuesta, gracias por tu interés. Buenísimo, buenísimo, buenísimo saber eso. Em, nuevamente, si escuchan esto después o si prefieren no poner esto acá, bueno, Norma también dice lo mismo, que total, Luis Alfonso también dice que claro que es de interés, y nuevamente nos ayudaría mucho entonces si ustedes pueden ir de todas formas a la página web y a través de un formulario que quizás hay ahí, dejarnos saber. Creo que hay que hacer un registro ahí y dejarnos saber para que podamos nosotros efectivamente contar con la información de quienes están interesados y podamos entonces seguramente contactarlos más adelante para hacer un espacio eh, específicamente para trabajar sobre este tema. No tanto para teorizar, sino realmente para que
quienes participen puedan salir diciendo, wow, quizás si nos enfocamos en el propósito, puedan salir diciendo, uy, descubrí propósito. O puedan salir diciendo, logré conectar con aquello que me importa cuidar de una manera que empieza entonces a ser un faro que orienta mis acciones y mis resultados. Eso es. Y por acá creo que dice José Gabriel Ortiz, si tuviera una opción para jóvenes también. José Gabriel, cuando dices jóvenes, ¿estás refiriéndote a qué edad? ¿A los jóvenes de 50 o a los jóvenes de qué edad más o menos? Se ríe José Gabriel. Porque en principio te digo que muchas de estas cosas, sí, no tienen. ¿Estás pensando tus hijas de qué edad más o menos? Si puedes poner ahí, porfa. 16 y 20. Perfecto, buenísimo. Muy bien, claro que sí, yo creo que sí. Gracias, José Gabriel. Muy bien, Dani, ¿cómo quizás vamos completando? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que hemos compartido la relevancia del propósito y del sentido. Hemos también planteado cómo se nos unen en estos dos caminos, el camino de qué es eso que es importante para nosotros cuidar y también el propósito. Hemos entrado en detalle de qué es esto de sentido y de propósito. Hemos también hablado de los elementos del propósito, hemos compartido nuestros propósitos, hemos también compartido el propósito de algunas organizaciones y también hemos hablado de la importancia de ese match, de ese encuentro entre el propósito personal y el propósito organizacional. Entonces, me parece que le hemos dado como que hemos redondeado una manera de trabajar el tema de propósito, recordando esto, si ya lograste o si puedes lograr formular el propósito, fantástico, pero si puedes llevarlo a través de prácticas, a la manifestación, a la ejecución de tu propósito, aún mucho más. Y para eso podemos contar con prácticas, con herramientas, con metodologías que con gusto estamos dispuestos a compartir con ustedes, por ejemplo, en el espacio ese que tú estás convocando en este momento. Yo diría que ahí podríamos estar cerrando, no sé, Andrew, ¿qué más quisieras compartir? Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. A mí siempre me da como curiosidad un poquito qué se lleva la gente de estos espacios. Eh, y tal vez la pregunta que haría para tener un sabor de eso es la siguiente. ¿Qué descubriste, qué recordaste o qué reafirmaste en en esta conversación sobre sentido, sobre propósito? Y si puedes poner un comentario, una frase corta en el chat, donde estés, en Facebook o aquí en el Zoom, te lo agradecemos. Y podríamos cerrar quizás leyendo algunas de esas frases. ¿Qué descubriste, qué recordaste o qué reafirmaste sobre el tema de sentido y de propósito? A ver, ¿qué vemos por ahí? Démosle un tiempito. A mí siempre me causa curiosidad en estos espacios un poco, que además tiene un poquito que ver mientras que la gente escribe, mientras que la gente escribe. Tiene un poco que ver con esto de ser generativos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ser generativos es un poco que estamos generando en otros. Estamos ofreciendo este espacio y qué estamos generando acá. Entonces, nos ayuda mucho de verdad los comentarios que ustedes pongan. José Bueno, dice, dale. José dice, reafirmé que propósito es mi esencia y mi marca personal. Qué bueno, qué bueno. Un abrazo, José. Me alegra mucho que estés reafirmando esto. Muy bien. Y por acá Luis Alfonso dice, sentido y propósito, presupuesto de felicidad.
Súper. Qué bueno. Bueno, mil gracias. Yo creo que qué bonito esta expresión de a la limón la aprendimos con un profesor hace hace algo así como 30 años, Andrew, tú y yo en la universidad, don Ramón de Subiría, que decía que torear a la limón era torear como con doble, con dos personas a la vez. Y creo que gracias por esta conversación, por tus reflexiones y bueno, conversar sobre esto me refuerza como esa apuesta que tenemos en el ADN de transformador, de que el propósito nos ayuda a salir de la indiferencia y orientarnos hacia la construcción de la esperanza. Y eso lo podemos hacer a nivel personal y eso también la podemos hacer en los colectivos donde estemos, en la familia, en la comunidad, en las organizaciones donde nosotros aportemos y trabajemos. Entonces, gracias, Andrew, por estas reflexiones. No, de nada. Mira, me salté un comentario de María Paula, solamente quisiera de todas formas leerlos ya cerrando. Dice María Paula Cabrera, que es parte del equipo, Papala, dice, linda conversación, Dani y Andrew. Gracias a la vida por estar caminando juntos en propósito. Y bueno, sí, también creo que me uno, creo que parte del tema de caminar en propósito, así como para cerrar, es que hay una sensación de gratitud. Damos y nos sentimos agradecidos. Y Norma Marín dice, motivación para seguir aprendiendo y trascendiendo en colectivo. Mil gracias. Entonces, Dani, mil gracias por la conversación también, por la danza, bueno, por aquí también, eso, qué rico, no nos dejan ir. No mentiras, ya nos estamos yendo. Wilmer Aguilar dice, evidentemente en la sociedad del capital, los altos índices de insatisfacción laboral parten del hecho que la gran mayoría solo pueden trabajar en lo que les toca, no en lo que les gusta, porque no hay espacios formativos en la educación básica para formar el propósito. Gracias. Gracias, Wilmer. Gracias, Dani, como te decía, por estar en la conversación. Gracias al equipo, a Carolina, a Papala, a Elsa, que por ahí estaban también en alguna parte en Facebook. Eh, Gracias a las personas que están aquí en el Zoom. Gracias a las personas que se conectaron y que se van a conectar quizás después de que hayamos terminado digamos, este live. Se van a conectar a la grabación de Facebook y van a escuchar. Gracias por escucharnos y ser parte de esta gran conversación que estamos proponiendo, que tiene que ver con el sentido y el propósito. Eh, y bueno, yo diría, eh, me da mucha satisfacción y siento gratitud de poder estar compartiendo sobre estos temas, explorando y aprendiendo. Y gracias también por tu contribución, Dani, a eso, a mi propio aprendizaje, a mi propio seguir expandiendo este tema. Un abrazo, Andrew. Un abrazo para todos y que encontremos la oportunidad de volvernos a ver. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.